A los 66 años, cargaba mucho más que arrugas en el rostro. Cargaba vergüenza, críticas y palabras duras que me hicieron creer que ya no servía para nada. Escuché que estaba demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil. Dentro de mi propia casa, fui humillada en silencio, día tras día, hasta casi creer que ese era el final de mi historia. Después de tanto sufrir, algo dentro de mí dijo que no podía rendirme. Empecé a cuidar de mi salud, de mi autoestima y de la mujer que había abandonado. No fue fácil, pero fue posible. Hoy soy otra persona. Mi energía cambió, mi mirada cambió, mis sueños regresaron. Volví a hacer lo que amo. Y si yo pude, tú también puedes. El método que renovó mi vida está en el enlace de la descripción y en el enlace de los comentarios. Si esta historia te tocó, suscríbete ahora al canal. Este mensaje necesita llegar a otras mujeres que están sufriendo en silencio y necesitan recordar que la vida continúa, que aún puede ser hermosa a cualquier edad. Al suscribirte, ayudas a difundir esperanza, fortaleza y la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Durante mucho tiempo, creí que mi vida había perdido el sentido. A los 66 años, enferma y débil, me sentía una carga dentro de mi propia casa. La superación femenina parecía algo lejano, casi imposible. Me despertaba cada día intentando no molestar, intentando no existir demasiado, mientras por dentro algo en mí gritaba pidiendo ayuda. Las humillaciones no siempre venían en forma de palabras duras. Muchas veces llegaban en el silencio, en la mirada que se apartaba, en la indiferencia. La mujer madura e invisible es algo de lo que nadie habla, pero muchas lo viven. Sentía vergüenza de mi cuerpo, de mi edad e incluso de mi necesidad de afecto. El amor después de los 60 parecía una idea prohibida. La enfermedad debilitaba mi cuerpo, pero el abandono debilitaba mi alma. Me preguntaba si ese sería realmente el final de mi historia. Si había venido al mundo solo para cuidar de los demás y luego ser olvidada. Empezar de nuevo a los 60 parecía algo que solo les pasaba a otras personas, nunca a mí. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, hablaba conmigo misma. Pensaba en quién fui, en los sueños que abandoné, en la mujer que dejé atrás. Había un deseo dormido dentro de mí, no solo de amar a alguien, sino de volver a sentir placer en estar viva, incluso enferma. Algo dentro de mí no murió. Una sensación extraña, casi inexplicable, comenzó a surgir. Era como si el destino se estuviera moviendo en silencio. Pequeñas señales, pensamientos insistentes, una intuición fuerte de que mi historia aún no había terminado. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero sentía que algo se estaba preparando. Un encuentro, un cambio, un giro inesperado. El misterio comenzó allí, en el momento en que dejé de pedirle a la vida que terminara y empecé, incluso sin fuerzas, a desear que continuara. Si te estás reconociendo en esta historia, dale me gusta a este video ahora y sigue mirando. Esto es muy serio. Si yo logré superar el dolor, la enfermedad y la humillación, tú también puedes. La vida no termina con la edad. Darle like a este video ayuda a que este mensaje llegue a otras mujeres que necesitan escucharlo hoy. A partir de ese momento, empecé a mirarme con otros ojos. Aún había miedo, aún había vergüenza, pero también había curiosidad. ¿Qué pasaría si no me rendía? Si daba un paso más, incluso débil. El erotismo que despertaba en mí no era físico, era existencial. Ganas de sentir, de ser vista, de existir por completo. No imaginaba que el destino tenía planes tan distintos de los que conocía, que alguien cruzaría mi camino de una forma casi sobrenatural, que el amor surgiría no como salvación, sino como revelación. Revelación de quién aún podía ser, a pesar de todo. Y fue así, en ese estado frágil y al mismo tiempo despierto, que mi historia empezó a cambiar.
Lo que parecía el final se transformaba, poco a poco, en un comienzo lleno de misterio, tensión, emoción y vida. Después de aquellos días en los que sentí que algo cambiaba dentro de mí, empecé a notar señales pequeñas, casi invisibles. La superación femenina no sucede de golpe, comienza en los detalles. Un pensamiento insistente al despertar, un sueño que se repetía, una sensación extraña de que necesitaba salir, incluso débil. Era como si el destino me llamara en voz baja. No entendía por qué esto ocurría ahora, justo cuando estaba cansada, enferma y emocionalmente agotada. La mujer madura olvidada suele aprender a no esperar nada. Aún así, algo me empujaba hacia adelante. El amor después de los 60 parecía absurdo, pero había un calor discreto en el pecho, como una señal silenciosa. Empecé a prestar atención al mundo otra vez, a la luz que entraba por la ventana, a los sonidos de la calle, a mi propio cuerpo. Incluso frágil, me sentía extrañamente viva. El misterio no estaba afuera, estaba dentro de mí. Era como si me estuvieran preparando para algo que aún no podía ver. Cierta mañana, desperté con una claridad distinta. No era fuerza, era decisión. Decidí salir de casa, incluso escuchando críticas, incluso sintiendo miedo. Empezar de nuevo a los 60 comienza cuando dejamos de pedir permiso. Mi cuerpo respondió con un cansancio dulce, como diciendo, ve. Mientras caminaba, sentí algo difícil de explicar. No era felicidad, era presencia. Yo estaba allí, entera. El erotismo que surgía no era físico, era la conciencia de mi cuerpo ocupando espacio en el mundo. Por primera vez en años, no bajé la mirada al cruzarme con otras personas. Fue en ese estado extraño de apertura cuando percibí que no estaba sola. No en el sentido literal, sino espiritual. Como si algo me estuviera guiando. El destino parecía coser los pasos, alinear los horarios, crear encuentros invisibles antes del encuentro real. Eso me daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Si sientes que esta historia habla contigo, dale like a este video y suscríbete ahora al canal. Continúa mirando con atención. Esto es muy serio. Si yo logré atravesar el dolor, la enfermedad y la humillación, tú también puedes. La vida no termina con la edad, puede comenzar de nuevo. Después de ese día, las señales se volvieron más claras. Personas diferentes se cruzaban en mi camino, conversaciones inesperadas ocurrían. Nada parecía aleatorio. Sentía que la propia vida me estaba observando. La superación en la madurez tiene algo silencioso y profundo que solo quien lo vive puede entender. Empecé a cuidarme más, incluso sin contárselo a nadie. Arreglarme el cabello, elegir una ropa, usar un perfume suave. Pequeños gestos que despertaban sensaciones dormidas. El deseo de vivir regresaba poco a poco, sin prisa, como quien respeta las cicatrices antiguas. Había noches en las que sentía una presencia a mi lado, incluso estando sola. No era miedo, era acogida. Cerraba los ojos y respiraba hondo. Algo se estaba preparando, y yo necesitaba confiar. El misterio crecía, pero la fe también. En uno de esos días, algo cambió definitivamente. Un detalle simple, un gesto común, abrió una puerta invisible. Mi corazón reaccionó antes que la mente. Aún no sabía a quién encontraría ni cómo, pero sentía que ese sería el punto de giro de mi historia. La enfermedad seguía allí, los dolores también, pero algo era distinto. Ya no me sentía abandonada. Sentía que estaba siendo guiada. El amor después de los 60 dejó de ser fantasía y pasó a ser posibilidad, aunque lejana. Empezaba a comprender que el destino no llega haciendo ruido. Llega preparando el terreno, fortaleciéndonos por dentro, despertando a la mujer que fue silenciada. Y yo estaba despertando. En ese momento comprendí que sobrevivir no era lo mismo que vivir, y que, tal vez,
La vida estaba a punto de mostrarme eso de la forma más inesperada posible. La señal había sido dada. El encuentro estaba cerca, y aun sin saber lo que vendría, yo ya no era la misma. Porque cuando el destino empieza a actuar, no solo cambia el camino, cambia a quien camina. El encuentro ocurrió cuando menos lo esperaba. No fue planeado ni anunciado. Fue simple, casi común, y aún así lo cambió todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo distinto recorrer mi cuerpo cansado. El amor después de los 60 parecía imposible, pero allí había presencia, atención y un respeto que no sentía desde hacía años. Él no me miró con lástima. No me preguntó primero por la enfermedad. Me vio. La mujer madura invisible deja de ser invisible cuando alguien mira más allá de la fragilidad. Mi corazón se aceleró despacio, como quien despierta después de un largo invierno. Había misterio en su mirada y una calma extraña que me hizo confiar. Hablamos poco al principio. Las palabras llegaban con cuidado, como si el silencio dijera más. Sentía que mi cuerpo respondía, no con fuerza, sino con sensibilidad. El erotismo allí no era contacto, era atención. Era ser escuchada sin prisa. Era existir sin pedir disculpas. Volví a casa confundida. La superación femenina no suele venir acompañada de una emoción tan intensa, pero ese día llegó así. Pasé la noche despierta, recordando el tono de su voz, la forma en que me escuchó. Algo dentro de mí se abrió, y eso me dio miedo, porque volver a sentir es volver a arriesgar. En los días siguientes, pensé que no lo volvería a ver, pero el destino parecía insistir. Reencuentros sutiles, casi sincronizados, como si el mundo estuviera alineando los pasos. Empezar de nuevo a los 60 adquirió un nuevo significado. Yo no buscaba amor, pero él parecía encontrarme. Con cada conversación, me sentía más viva. Aún enferma, aún frágil, pero viva. Él hablaba conmigo como con una igual, no como alguien a quien cuidar, sino como alguien a quien conocer. El deseo que surgía era silencioso, profundo, respetuoso, un deseo de conexión. Si esta parte de la historia te está tocando, dale like a este video y suscríbete ahora al canal. Continúa mirando con atención. Esto es muy serio. Si yo logré atravesar el dolor, la enfermedad y la humillación, tú también puedes. La vida no termina con la edad. Puede comenzar de nuevo. Empecé a notar cambios en mí. Mi postura, mi forma de hablar, mis ganas de arreglarme. Pequeñas cosas que despertaban algo olvidado. La superación en la madurez ocurre cuando nos permitimos sentir sin culpa. Y yo me lo estaba permitiendo, incluso con miedo. Había un secreto en esa cercanía, algo que no comprendía del todo, pero sentía. El misterio no alejaba, acercaba. Me preguntaba por qué alguien como él aparecería justamente ahora. La respuesta parecía más grande que yo, casi sobrenatural. En ciertos momentos, sentía que no era solo un encuentro entre dos personas, era un ajuste del destino, como si mi dolor pasado hubiera estado preparando el terreno para ese instante. La enfermedad ya no parecía un castigo, sino un camino, y eso me asustaba y me consolaba a la vez. El erotismo crecía de forma contenida, un roce de manos que duraba un segundo más, una sonrisa sostenida, una presencia que permanecía incluso cuando él no estaba. Sentía que mi cuerpo reaccionaba con delicadeza, como diciendo, todavía hay vida aquí. Luchaba contra pensamientos antiguos, la voz que decía que no podía, que no debía, que ya no era el momento. Pero cada encuentro silenciaba esa voz. La mujer madura también ama, también siente, también elige, y yo estaba eligiendo no rendirme. Empecé a comprender que aquel encuentro no era el final de mi sufrimiento, sino el comienzo de mi verdad. El destino no borra el dolor, lo transforma, y algo dentro de mí estaba siendo transformado, lentamente, con cuidado, como quien sana una herida antigua.
No sabía a dónde me llevaría todo eso, pero sabía que no era casualidad. El misterio permanecía, la tensión crecía, y el amor, aún sin nombre, empezaba a ocupar un espacio que creí muerto, y eso lo cambiaba todo. Cuanto más me acercaba a él, más parecía cerrarse el mundo a mi alrededor. La gente empezó a notar mi cambio. Surgieron comentarios, miradas prolongadas. Una mujer madura que vuelve a sonreír incómoda. Sentía que ya no estaba escondida, y eso despertaba un miedo antiguo, el de volver a ser juzgada. Dentro de casa, el ambiente también cambió. Las mismas personas que antes me ignoraban comenzaron a cuestionar mis pasos. ¿A dónde iba? ¿Por qué tardaba? ¿Por qué parecía distinta? Las palabras venían disfrazadas de preocupación, pero cargaban control. El dolor de la humillación antigua intentó regresar. Por dentro, el conflicto crecía. Una parte de mí quería retroceder, protegerse, no provocar incomodidad. La otra parte, más viva que nunca, se negaba a volver al silencio. La superación en la madurez tiene un precio: enfrentar a quienes se acostumbraron a nuestra sumisión. Sentía que mi cuerpo respondía de otra manera, más atento, más sensible. El erotismo que crecía no era escandaloso, era interno. Era sentir la propia piel, la respiración, la presencia. Algo sencillo, pero profundamente transformador. Él percibía mi inquietud, no preguntaba demasiado, pero estaba allí. A veces, una sola mirada suya bastaba para calmarme. Era como si dijera sin palabras: no estás equivocada por sentir. Eso me tocaba más que cualquier gesto físico. Hubo momentos en los que pensé en desistir. El miedo a perderlo todo otra vez era real. La enfermedad seguía ahí. Los recuerdos aún dolían. El amor después de los 60 no llega ligero. Llega cargado de historias no sanadas. Y yo tenía muchas. Si esta parte de la historia está resonando contigo, dale like a este video y suscríbete ahora al canal. Sigue mirando con atención. Esto es muy serio. Si yo logré atravesar el juicio, el dolor y el miedo de sentir, tú también puedes. La vida no termina con la edad. Después de tomar esa decisión interior, algo cambió. No afuera, sino dentro de mí. Empecé a sostener mi mirada, mi postura, mi voluntad. No explicaba todo, no pedía permiso. Simplemente seguía. Y eso fue aterrador y liberador al mismo tiempo. El misterio de esa relación crecía. Sentía que había algo que él aún no me había contado. No por maldad, sino por cuidado. Eso creaba tensión. El deseo se mezclaba con curiosidad y temor. Algo más grande parecía estar formándose en silencio. Empecé a darme cuenta de que mi historia ya no era solo sobre dolor y supervivencia. Se estaba convirtiendo en una historia de elección. Elegir sentir, elegir vivir, elegir no abandonarme. Esa conciencia despertaba una fuerza que no sabía que aún tenía. El pasado intentó arrastrarme hacia atrás más de una vez. Voces antiguas, creencias antiguas, miedos antiguos. Pero ahora había algo distinto. Ya no estaba sola. Incluso cuando estaba físicamente sola, había presencia, había sentido. No sabía hasta dónde llegaría todo aquello, pero sabía que ya no era posible fingir que nada estaba ocurriendo. La transformación había comenzado, y yo, aún con miedo, sentía que caminaba en la dirección correcta. En ese punto de mi historia, entendí algo esencial. El amor que surgía no estaba allí para salvarme, sino para despertarme. Y cuando una mujer madura despierta, nada vuelve a ser como antes. Sentía que algo estaba a punto de ser dicho, incluso antes de escucharlo. Había silencios entre nosotros que ya no eran cómodos, eran cargados. Miradas que parecían contener una verdad a medio camino. El misterio dejó de ser solo seductor y empezó a pesar en el pecho. Cuanto más me acercaba a él, más notaba su cuidado excesivo. Medía las palabras, evitaba ciertos temas, cambiaba el rumbo de la conversación. Eso despertó en mí una inquietud profunda. La mujer madura aprende a leer lo que no se dice.
y yo sabía que algo importante estaba siendo retenido. Una tarde lo sentí diferente, más serio, más distante y al mismo tiempo más presente que nunca. Mi cuerpo reaccionó antes de mi mente. Una mezcla de anticipación y miedo recorrió mi piel. El erotismo de ese momento no estaba en el contacto, sino en la tensión del antes. Fue entonces cuando comprendí que aquel encuentro no era solo una historia de amor tardío. Había algo que podía cambiarlo todo, algo que haría que ese vínculo fuera visto como incorrecto por muchos. El destino no solo me estaba regalando algo, también me estaba probando. Cuando finalmente empezó a hablar, no lo hizo de golpe. Cada palabra parecía pesada, cuidadosamente elegida. Mi corazón latía lento, como si se preparara para recibir un impacto. La revelación no llegó como un golpe, sino como una verdad inevitable. Descubrí que había una razón por la que nuestro acercamiento parecía tan improbable. Una razón que explicaba su cautela, su silencio, su forma de protegerme incluso de mí misma. Lo que sentíamos no era peligroso por sí mismo, pero rompía reglas no escritas. Mi primera reacción fue negar. Pensar que no era el momento, que no tenía fuerzas para algo así. A los 66 años, después de tanta humillación y enfermedad, enfrentar más juicios parecía demasiado. Pero el cuerpo no retrocedió. El deseo siguió ahí, firme y consciente. El erotismo de ese instante fue interno, profundo. No era impulso, era elección. Era sentir el corazón abierto aún con miedo. Me di cuenta de que lo verdaderamente prohibido no era esa historia, era seguir negándome a vivir. Si esta parte de la historia te está tocando, dale like a este video y suscríbete ahora al canal. Continúa mirando con atención. Esto es muy serio. Si yo pude enfrentar el miedo, el juicio y la verdad, tú también puedes. La vida no termina con la edad. Después de esa revelación parcial, nada volvió a ser igual. El misterio se transformó en tensión real. Cada encuentro tenía el peso de una decisión no tomada. El silencio se volvió más denso. Y aún así, había una calma extraña, como si la verdad hubiera liberado algo. Comencé a comprender que el destino no me estaba llevando por un camino fácil, sino por uno verdadero. La superación en la madurez no viene envuelta en comodidad, viene envuelta en coraje, y yo estaba siendo llamada a decidir. Sentí miedo, sí, pero también sentí algo más fuerte: claridad. Por primera vez en años, no me veía como víctima de las circunstancias. Me veía como protagonista. Una mujer capaz de elegir incluso cuando la elección dolía. El pasado volvió a golpear la puerta de mi memoria. Las humillaciones, el abandono, la enfermedad. Todo parecía preguntarme si yo estaba preparada. Y, aún temblando, algo dentro de mí respondió que sí. Sabía que el secreto aún no estaba completo, que lo más fuerte todavía estaba por venir. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. El destino había mostrado una parte de su rostro, y me pedía un paso más. En ese punto, entendí que la verdadera reviravolta no estaba en lo que él escondía, sino en lo que yo estaba dispuesta a enfrentar. Y esa conciencia marcaba el inicio del cambio más profundo de mi vida. Le pedí que me dijera todo. No podía seguir viviendo en medias verdades. Cuando empezó a hablar, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si mi corazón ya supiera lo que estaba a punto de escuchar. No era solo una confesión, era una puerta que se abría para siempre. Él me contó su historia completa, el motivo real por el que había aparecido en mi camino. No fue casualidad. Había un lazo invisible entre nuestras trayectorias, un cruce de vidas marcado por pérdidas, silencios y promesas no cumplidas. El destino no nos juntó por comodidad, sino por sentido. Entonces comprendí el verdadero giro de esta historia. Todo lo que yo había vivido, la enfermedad, la humillación, el abandono, no había sido un castigo. Había sido preparación. Cada caída me había llevado exactamente hasta ese momento, hasta esa verdad.
Lo que hacía que nuestra historia pareciera prohibida no era el amor. Era el miedo de los demás a ver a una mujer de 66 años renacer, a elegir, a sentir, a no pedir permiso. El problema nunca fue mi edad, fue el silencio que me enseñaron a aceptar. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio por entender. Dolor por los años que pasé creyendo que no merecía nada más. El erotismo de ese instante no tuvo cuerpo, tuvo alma. Fue sentirme vista, reconocida y validada como mujer completa. Cuando miré hacia atrás, todo encajó. Las señales, los sueños, los encuentros sincronizados. Nada había sido aleatorio. El destino había actuado con precisión, incluso cuando yo estaba rota. Especialmente cuando estaba rota. Tuve que enfrentar a quienes me humillaron durante años, no con gritos, sino con postura. Les hablé desde un lugar nuevo, ya no desde la vergüenza, sino desde la dignidad. Y eso fue más fuerte que cualquier discusión. Algunos no entendieron, otros se alejaron, pero algo cambió para siempre. Yo ya no me abandoné. La superación en la madurez no consiste en agradar, sino en sostener la propia verdad. Y yo estaba sosteniéndola. Si esta revelación está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal y sigue conmigo hasta el final. Esta historia necesita llegar a mujeres que aún creen que su vida terminó. Si yo pude descubrir mi propósito después de los 60, tú también puedes. La vida no se acaba con la edad. Comprendí que el amor que llegó a mi vida no vino a salvarme, sino a despertarme, a mostrarme que aún tenía una misión. Juntos, empezamos a vivir con propósito, a ayudar, a inspirar, a demostrar que nunca es tarde para florecer. El verdadero milagro no fue encontrar a alguien, fue encontrarme a mí misma después de tantos años perdida. El destino no cambió mi vida de repente. Me devolvió a ella paso a paso, con verdad y coraje. Hoy sé que nunca debemos desistir, ni siquiera cuando todo parece oscuro, porque a veces, justo en el fondo, el destino ya está trabajando, esperando solo una cosa, que no renunciemos. Y ese fue el mayor giro de mi historia. No el amor que llegó, sino la mujer que despertó. Hoy, al mirar hacia atrás, veo a la mujer que fui, a la mujer que renació y a la mujer que soy ahora. El dolor, la humillación e incluso la enfermedad me enseñaron algo fundamental. Nada es definitivo, nada es permanente, excepto nuestra decisión de seguir adelante. La vida nos pone pruebas, pero depende de nosotras elegir levantarnos. A los 66 años, jamás imaginé que la verdadera transformación vendría de una sola decisión: no rendirme. El amor, la recuperación y la paz no llegaron como magia, sino como un proceso diario de valentía, fuerza y reconciliación conmigo misma. Así fue como encontré mi propósito: vivir mi verdad, no las expectativas de los demás. Cuando nos reencontramos con nuestra esencia, la edad deja de importar. El momento es ahora. No importa cuántas veces el mundo nos haya dicho que ya era tarde, siempre existe una nueva oportunidad. El amor que llegó a mi vida no fue solo para mí, sino para demostrarle a otras mujeres que la vida empieza de nuevo cuando decidimos no abandonarnos. Si estás viendo esta historia y sientes que tu vida también puede cambiar, dale like a este video. Suscríbete al canal y sigue conmigo hasta el final. Si yo logré superar el dolor, la vergüenza y la humillación, tú también puedes. La vida no termina con la edad, solo adquiere un nuevo significado cuando decidimos no desistir. Nunca permitas que otros definan lo que puedes o no puedes vivir. El secreto es sencillo: seguir adelante, confiar en ti misma y luchar por lo que es tuyo. Yo soy la prueba de que no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántos obstáculos existan. Lo mejor aún puede estar por venir. Y si tú también quieres saber cómo recuperé mi energía, mi autoestima y mis ganas de vivir, el camino que transformó mi vida está en el enlace de la descripción y en el enlace de los comentarios. Haz clic ahora y da el primer paso para transformar tu historia. Nunca es tarde para sentir.
para empezar de nuevo y, sobre todo, para ser feliz. Yo demostré que a los 66 años la vida puede comenzar otra vez. Ahora es tu turno. Suscríbete al canal, dale like y comparte esta historia. Ayúdanos a llevar este mensaje a más mujeres. La vida continúa y vale la pena vivirla plenamente.